Gracias, presidente. Señor consejero, buenas tardes. Yo, mi intervención, que siento decirle que no va a tener el mismo grado que el del señor portavoz del Grupo Nacionalista. No creo que estemos en un momento esperanzador y además, tristemente, creo que no estamos en un momento esperanzador ni para el Instituto Tecnológico de Canarias, ni tampoco para la investigación, el desarrollo y la innovación. Nosotros habíamos pedido esta comparecencia a la señora consejera de Hacienda porque queríamos hablar de números, pero la Junta de Portavoces decidió que debía ser usted, por ser el consejero responsable del ramo, el que debía comparecer. Esto sí, también dijeron que como consejero de Gobierno y en representación del mismo, usted estaba habilitado y tenía la capacidad para hablar de números. Y espero que a los números y a lo que le pregunto me pueda contestar. Queremos hablar del ITC, queremos hablar de la forma y queremos hablar del fondo. Respecto a las formas, vamos a empezar por las formas que no son los números. Desde luego, las formas que han habido en estos últimos tiempos y las formas de la semana pasada no nos parecen ni de lejos las formas más apropiadas, las que se han utilizado, que no son formas, sino son imposiciones. Realmente ha sido una frase que o hay una reducción de un porcentaje del sueldo o la empresa se cierra. A mí esto de verdad no se me ocurre definirlo sino como un chantaje o como una extorsión, porque dígame usted qué diferencia hay entre eso o poner a alguien una pistola en la sien y decir la bolsa o la vida. Obviamente, entre la bolsa y la vida, la vida. Y a eso es lo que se han visto abocados los trabajadores y realmente creo, o por lo menos si fuera yo una de ellas, me hubiera sentido abocada y me hubiera sentido altamente humillada. Entonces, yo además me pregunto dónde queda el buen rollito, ese buen rollito que el presidente del Gobierno habla permanentemente, tanto por activa como por pasiva. Ese buen rollito o me da lo mismo, o esa negociación constructiva que ha nombrado también hoy, porque desde luego no parece que esta negociación haya sido ni de lejos constructiva. Y en un Estado de Derecho, en una democracia, esta situación desde luego cuanto menos asombra. Asombra eso, supongo que no le habrá asombrado en esta situación la demanda que le ha presentado los sindicatos precisamente por la vulneración de los derechos fundamentales. Después, en cualquiera de los casos, ya en la segunda intervención nos desarrollaremos más. También quiero hablar del fondo, quiero hablar de los números, quiero saber por qué de repente han variado las situaciones con respecto al plan de viabilidad que tenía fecha hasta el 2014, plan de viabilidad que expiró, que se cumplió con creces, pero es que además ni en el 2015, y estamos en julio del 2016, ha habido más planes de viabilidad, porque el plan de viabilidad, en definitiva, no deja de ser un documento, un instrumento que lo que permite es ver y marcar la senda por dónde tiene que ir, en este caso, una empresa para ser viable. Sin plan de 2015, sin plan de 2016, pues desconozco por qué. Resulta que la empresa no es viable y que la única medida, porque es que además la empresa no es viable, pero la viabilidad de la empresa la tienen que pagar los trabajadores exclusivamente, porque es que del plan de viabilidad sí que hay cosas que no se han cumplido, cosas que no afectan a los trabajadores y que, sin embargo, de esas, por lo menos en la prensa, no he oído hablar al respecto. En la próxima, cuando nos explique y nos dé más clarividencia sobre lo que hay, dónde está el plan de viabilidad, por qué es inviable, en cuánto es inviable y cuál es la totalidad de las medidas que se han adoptado para viabilizarla, pero además para viabilizarla y para cuándo, pues hablaremos más. También
me gustaría hablar en la segunda intervención sobre qué es lo que vamos a hacer con la investigación, con el desarrollo y con la innovación, si vamos a hacer lo mismo que con el ITC, o sea, la crónica de una muerte anunciada. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Antes que nada decir que, al igual que don Jorge Rodríguez, portavoz del Grupo Popular, estoy de acuerdo con lo que dijo la diputada doña Concepción Monzón. O sea, clarifiquen la situación. Si el Gobierno está dispuesto a mantener y a seguir con el ITC y apostar por el ITC, díganlo, pero no solo digan eso, sino digan cómo, qué es lo que van a hacer y para cuándo van a hacerlo, porque es que, insisto, esto es una angustia permanente, o sea, la crónica de una muerte anunciada. Y le digo esto porque lo que ha dicho no ha dejado de ser una patada para adelante. O sea, no hay ninguna variación a lo que me ha dicho. Ha dado una patada para adelante. Y discúlpeme que vuelva a no estar esperanzada, porque lo que usted ha dicho de que a 31 o a 1 de enero del 2018 se restituirá la totalidad de los salarios de los trabajadores, no me lo creo, pero no me lo creo porque yo sea incrédula, no me lo creo porque a los hechos me remito. Eso ocurría, o sea, esa misma promesa fue la que se hizo para el año 2014 y para el año 2015, donde a 1 de enero del 2016 volvían a recuperar los salarios y no lo han hecho. Y además no solo no lo han hecho, sino que tampoco es cierto lo de que sean mejores las condiciones en el año 2016 y para el año 2017 que las que fueron para el año 2014 y para el año 2015. La realidad es que, bueno, porque como se va a poner en marcha a partir del 1 de agosto, el 1 de agosto, o sea, en el salario de agosto, la reducción va a ser del 13,3%. Más en la reducción del 4%, que es lo que significaba mensualmente las pagas extras del 1 y del 2% que los funcionarios reciben mes a mes. Pero además también van a dejar de cobrar, si lo hubieran cobrado mes a mes, hasta julio lo hubieran cobrado, pero como las cobran al final, pues no van a cobrarla de ninguno de los años. Pero además, en el momento que la sentencia sea firme, la del 5%, ese 5% también se les incrementa, porque realmente le van a incrementar el 5% al salario, pero le van a reducir un 17,3 más un 5. Ese es el acuerdo y esa es la realidad en la que a partir del 1 de agosto del 2016 están devengando los trabajadores. Yo, en esta situación, y como usted además agradece profundamente a los trabajadores el esfuerzo que han hecho, es que me da la impresión que también van a hacer lo mismo el Gobierno de Canarias cuando el señor Montoro les diga que o Canarias acepta la ley de financiación o disuelve la comunidad autónoma. No dude que también va a agradecer el esfuerzo del Gobierno de Canarias para llegar a un acuerdo. Dígame si usted eso no lo considera chantaje y no lo considera extorsión, porque a mí la primera, la segunda y la tercera, en ambos casos, eso me parece un chantaje, me parece una extorsión y me parece que usted tampoco lo aceptaría. En cuanto al fondo, y vamos a entrar al fondo, que sí vamos a hablar de números, insisto, esta comparecencia estaba pedida a la consejera de Hacienda, pero ante los datos dados por la Junta de Portavoces, sí espero que me contesten. El plan de viabilidad del ITC, el que hablamos antes, plan de viabilidad que se aprobó en el 2011 con año base o de referencia en el 2011 y que duraba hasta el 2014, después de este plan de viabilidad no hay ningún otro plan de viabilidad, y si no es que no lo conozca, es que de hecho en las cuentas del 2015 lo dicen en el informe de gestión, que no hay más planes de viabilidad y que después de esta resolución se hará. Yo digo, el plan de viabilidad es algo para meter en senda a una empresa. Explíquenme ustedes cómo han decidido a julio del 2016 que la forma de meter en senda a la empresa es, pues, que carguen los trabajadores con los 800 y pico mil euros que supuestamente hay de pérdida y que con eso, bueno, es suficiente. Yo me pregunto en cualquier caso dónde está la responsabilidad de los directivos de esa empresa, dónde están los dirigentes, porque es que aquí parece que la culpa es de los trabajadores, porque acciones
para llevar a cabo, para la viabilización de una empresa, no solo es reducirle el salario a los trabajadores, no solo es que las responsabilidades caigan sobre los trabajadores, es tomar una serie de acciones por la vía de los gastos y una serie de acciones por la vía de los ingresos que no se han tomado, vías que además venían en el plan de viabilidad y que no se han cumplido, ¿no? Este plan de viabilidad determinaba para el 2014 unas pérdidas de 2.815.652,06 euros y la realidad es que las pérdidas reales del Instituto Tecnológico de Canarias fueron de 528.859 euros, o sea, 5 veces inferior a lo que ponía el plan de viabilidad. Se cumplió el plan de viabilidad. Además, también hubo una disminución en los gastos de personal reales en 2014 respecto a los previstos en el plan de viabilidad. El plan de viabilidad determinaba unos gastos de personal de 5.941.000 euros y las cuentas han dicho que, las cuentas auditadas, que los gastos de personal fueron de 5.756. Se cumplió el plan de viabilidad y se mejoró el plan de viabilidad. La disminución de los otros gastos de explotación, el plan de viabilidad decía que era de 2,9 millones de euros. La realidad es que fueron de 2,8 millones de euros. Se mejoraron los gastos de explotación. Lo mismo ocurrió en el importe neto de la cifra de negocio. El plan de viabilidad determinaba que tenía que ser de 3,7 millones de euros y la realidad de las cuentas auditadas es que fue de 3,8. En definitiva, el resultado de explotación no solo se cumplió, sino que se mejoró considerablemente. O sea, de unas pérdidas que preveía el plan de viabilidad de 3,4 millones de euros, las cuentas dieron unas pérdidas de 333.000 euros en explotación. Lo que sí que no se cumplió fue con el resultado financiero. El plan de viabilidad determinaba unas ganancias de 631.000 euros, 631.619 euros, y las cuentas arrojaron unas pérdidas de 195.455 euros, pero yo supongo que esto no será achacable a los trabajadores, será achacable a la dirección. Lo que tampoco se cumplió fueron con las medidas de naturaleza patrimonial y financiera determinadas en este plan de viabilidad. Sobre el plan a lo largo del 2012 y del 2013 había que llevar a cabo una desinversión por importe de 858.000,5 euros. Fíjese muy parecida a la cantidad que da de pérdidas para el 2016 o que se prevé de déficit para el 2016 el ITC. Hubieran hecho esto y no hubieran tenido que volver a recortar el salario de los trabajadores. O sea, el ITC debía desprenderse de la participación en 3 de las sociedades anónimas, el Parque Tecnológico del Telde, Megaturbinas de Arinagas y en el ITER, cosa que no solo a 2014, sino a 2015 tampoco eso. Y supongo, insisto, que esto tampoco es problema de los trabajadores, que será problema de la dirección. Pues con todos estos datos comparativos, entre el plan de viabilidad y las cuentas del 2014, resulta que la Consejería de Hacienda lleva a cabo un informe de cumplimiento del acuerdo de gobierno de medidas para garantizar la racionalidad de la actividad de las sociedades mercantiles públicas y cumplir con el déficit, donde efectivamente, o sea, con los datos que vienen en las cuentas, como no podía ser de otra manera, en los aspectos económicos financieros dice que las pérdidas de la sociedad suponen un incumplimiento del programa de viabilidad respecto a su escenario base, cosa que no es cierta. Ahí está en las cuentas, insisto, era de 3 millones y pico las pérdidas que tenían que dar y fueron de 528, se mejoraron en 5 veces. Bueno, pues con esto ahora me voy al resto de las empresas públicas. Explíqueme, si esta es la razón por la que había que cerrar el ITC, salvo que se le bajara, los trabajadores aceptaran el chantaje, explíqueme qué pasó con Canarias Cultura en Red, que ha tenido unas pérdidas reales de 814.574 euros. Explíqueme qué pasa con GESPLAN, que no cumplió los objetivos de facturación a usuarios privados y a otras entidades. Explíqueme qué pasa con Gestus Tenerife, que tuvo unas pérdidas de 553.700 euros. Explíquemelo, pero porque además tampoco cumplió con los objetivos de ahorro previsto con los
ámbito de ventas de existencia, con el objetivo de ventas de inmovilizado, con los objetivos de enajenación de la cartera de participada y con el objetivo de la reducción de endeudamiento. Explíqueme además, vamos por no irme a todas, qué pasa con la televisión, con la radio canaria, que también tuvo unas pérdidas de 1.482.511 euros. Y explique, pues más tarde, qué pasa con Visocan, que efectivamente también tuvo unas pérdidas de 3.388.000 euros. Y por aquí también tenía la televisión canaria, que ya no la encuentro, pero explíqueme también aquí, con unas pérdidas de 31.417.000.000 de euros. Explíquemelo, porque a estas empresas, ¿qué hacemos? ¿También las vamos a cerrar? ¿Le vamos a reducir el sueldo a los trabajadores? ¿O resulta que para estas no hay problema que el gobierno ponga dinero? Porque es que, desde luego, yo sí tengo claro, la Administración puede tomar decisiones discrecionales, pero lo que no puede hacer es tomar decisiones que sean, absolutamente destinadas a cumplir un objetivo que, en este caso, y desde luego con los datos que usted me ha dado, no es no cerrar el ITS. Muchas gracias.